como un buen desayuno, no voy a tener ganas de adorar a Dios. Cuando uno come bien, hermano, uno tiene bien alimentado el cuerpo, lo que le da a uno ganas, ¿qué es? Aunque usted haya trabajado y a mediodía usted come bien para alimentarse, para tener fuerzas, ¿qué es lo que sueño? Pereza le da uno. No quiere moverse. Amén. Pero nosotros debemos ser educados que hay que alimentar el cuerpo, pero hay que alimentar el espíritu. Y eso es lo que le hace falta a los que seguimos a Jesús, alimentar el espíritu. Yo le digo a la pastora, nosotros el desayuno de nosotros, hermano, es en la mañana. Unos 3 huevos revueltos, un montoncito de frijoles fritos, unas 5 tortillas y una buena salsa. Ese es el desayuno. Pero si yo me lo como el domingo en la mañana, estoy alimentando mi cuerpo. Pero yo el domingo en la mañana no hago eso porque quiero alimentar mi espíritu con la palabra del Señor y quiero adorar al Señor. Así que tengo que ser educado. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Porque si yo en las mañanas me como mi buen desayuno, que normalmente uno come, hermano, eso estoy alimentando mi cuerpo. Y no está malo alimentar el cuerpo, es bueno alimentarlo. Pero ahorita no es el tiempo de alimentar el cuerpo. El domingo en la mañana usted se debe de preparar. Cuerpecito, ahora no hay desayuno porque vamos a alimentar al espíritu. Y al mismo cuerpo, hermanos, también le conviene que el espíritu sea alimentado. Porque cuando gobierna el espíritu en nosotros, amén, el cuerpo es protegido también. Si gobierna nuestro cuerpo, hermano, vamos a estar inundados de enfermedades. Amén. Entonces uno se debe de preparar, uno debe de saber quién es en Jesús, qué vino a hacer Jesús por nosotros, y debemos de educarnos en Jesús. Amén. Porque la bendición viene, hermanos, sobre los que se educan. Amén. La bendición de Dios, que lo dice toda la Biblia, viene sobre los que se educan. Porque si viene la bendición de Dios sobre una persona que no se educa, va a decir, ¿y esto para qué? Le va a dar mal uso a la bendición. Pero si uno se educa, hermanos, va a dar buen uso a la bendición que le dé al Señor. Amén. En todas las áreas. Amén. Y Dios es bien educado en todo eso, hermano. No quiere que mal usemos las cosas. Por eso yo recuerdo como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Dice que Jesús los puso a recoger todo lo que sobró. Todo lo que sobró los puso a recoger. ¿Y cuánto dice la Biblia que recogieron, hermano, lo que sobró? 12 cestas. Amén. Jesús bien, pues, dejen todo hasta para los animalitos, para que alcancen, ¿no? Ahí que con las cucarachas, las hormiguitas, ahí se le han de prender ahí a los panes y a los peces que sobraron, y también que se alimenten. No, pero él dijo, recojan todo. O sea, Dios es bien educado en las cosas, cómo se deben de llevar. Amén. Y nosotros debemos ser educados para eso, para que el Señor suelte la bendición sobre nosotros y saberla usar. Amén. Y es lo que hace papá Dios, hermanos. Porque por eso a veces padece uno, porque uno no se ha educado. Y aunque Dios tiene muchas bendiciones, hermano, muchísimas para nosotros, pero si no nos educamos, pues ahí se van a quedar. Amén. Pero papá Dios es bueno y quiere educarnos, y Él está trabajando en nuestras vidas y nos está hable y hable para que nos eduquemos. Así que gracias a usted por llegar. Amén. Algunos no llegaron por el frío, por el agua y todo eso. Yo miré ayer el clima, iba a comenzar a llover después de mediodía, después de las 12 más o menos. Le digo a mi esposa, cuando me levanté esta mañana, ya estaba comenzando a llover, se adelantó la lluvia. Amén, pero sobre toda lluvia y todo, hermanos, hay que adorar al Señor. Porque Él es nuestro verdadero alimento, es el Señor. Él es la verdadera vida. Amén. Cuando uno anda sin Dios, uno anda triste. No sabe uno para dónde ir. Se siente uno que no vale uno nada. Amén. Pero cuando llegó Cristo, uno comienza
llegó Jesús a nuestras vidas, hermano, uno comienza a sentir el valor y a sentir la alegría y el verdadero contentamiento, amén, y comprender y amar. Porque cuando andamos con Jesús, hermano, aunque decimos que amamos, no amamos, porque Jesús es el que nos imparte el amar de Dios, amén. Entonces, gracias por estar aquí. Sigámonos educando, sigámonos creciendo en el Señor, que vienen tiempos victoriosos para la iglesia del Señor, para los hijos de Dios. Vienen tiempos victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, papá Dios nos quiere hallar bien educados para usarnos, ser partícipes de eso, no tan solo verlos, sino ser partícipes de las maravillas que hará el Señor sobre la tierra antes de que venga Jesús. Jesús está pronto a venir, pero antes de que venga Dios va a hacer maravillas en la tierra para convencer a algunos que todavía no han sido convencidos. Amén. Entonces, papá Dios nos quiere bien educados, porque una vez yo miré una persona que estaba reprendiendo al demonio. ¿Saben qué? Se le manifestó un demonio a una persona y llegó otro y se lo estaba reprendiendo, pero se lo reprendía en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, fuera demonio, en el nombre de Cristo, suelta a esa persona, decía, en el nombre de Cristo. En la Biblia en ningún lado dice que usted reprenda a un demonio en el nombre de Cristo. Dice, ¿en qué nombre dice? En el nombre de Jesús. Todo fue sometido bajo los pies, todo poderío arriba en la tierra y donde quiera, bajo los pies de Jesús. Cristo solamente quiere decir ungido, pero Dios no dijo reprenda a los demonios, reprendan la enfermedad en el nombre de Cristo. No, Él dijo en el nombre de Jesús. Tampoco, hermanos, por ejemplo, nosotros sabemos que hay la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es bueno que la gente crea en Dios. Usted le pregunta a toda la gente, ¿usted va a una iglesia? Sí, yo creo en Dios. Pero para ir para el cielo no es suficiente creer en Dios. Para ir para el cielo hay que recibir a Jesús. Jesús, papá Dios delegó todo a Jesús, le dio entrada. El que cree en Jesús, ¿qué dice? El papá lo ama, vendremos a Él y hacemos en Él, amén, y nos llevará para el cielo, los que creemos en Jesús. Entonces, cuando uno no está bien educado, uno dice que es suficiente creer en Dios. Los demonios, hay un versículo en la Biblia que también dicen que creen y tiemblan los demonios, pero ellos creen en Dios. Usted pronúnciele a Jesús, pronúnciele a un demonio a Jesús, se pone bien bravo. A una persona también, usted le puede decir a alguna persona, no, es que no es suficiente creer en Dios, tienes que creer en Jesús. Y cuando usted le pronuncia a Jesús a esa persona, hermano, hay muchos que se ponen bravos, pero no, ¿por qué? Porque no es la persona, es la influencia demoníaca que trae esa persona, que al momento que usted pronuncia a Jesús, salta. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los que son más nuevos aquí y que no tienen no tienen mucha influencia de la, ¿cómo se llama? Del convivio en este país, cómo se vive en este país. Por ejemplo, en este país, hermanos, antes, siempre que hacían un evento, ya sea de carrera de carros, ya sea, por ejemplo, aquí en los pueblitos pequeños, en los condados pequeños de aquí de Georgia, todavía montan a caballo, hacen toreos y hacen rodeos. Antes de hacer todo eso, siempre hacían la oración. Pero ahora, cuando terminan la oración, ya le cambiaron. Ahora nomás dicen en el Dios Altísimo, en el High, en Dios, nomás terminan la oración, la mayoría en el nombre de Dios y ya. ¿Por qué? Ellos lo cambiaron, porque cuando ellos dicen en el nombre de Jesús, una oración siempre debe de terminar en el nombre de Jesús, se meten en problemas con las demás gentes y los comienzan a señalar y les comienzan a decir. ¿Por qué? Porque al mundo de las tinieblas lo que lo afecta bastante, hermano, es el nombre de Jesús. En la mayoría de donde hacen eventos aquí, en los carros de carreras, aquí hay unos carros de carreras que son nacional, no es la Fórmula 1, la Fórmula 1 es internacional, pero hay unos nacionales que hacen carreras que se llaman el 500,
así se llama la carrera, 500, y eso lo hacen nacional. Ellos hacen una oración también antes de comenzar la carrera, pero ahora ya nomás lo hacen en el nombre de Dios. Terminan la oración en el nombre de Dios, no la terminan en el nombre de Jesús. Amén. Por ejemplo, aquí también, lo que yo lo quería decir, que no está muy relacionado, me vino la palabra, la cultura de este país. La cultura de este país ha sido 100% cristiana, hasta en la lengua, hermano. Por ejemplo, aquí los americanos viejitos, ya de unos 50 años para atrás, cuando alguien se muere, ellos no dicen alguien se muere, ellos dicen pass away, o paz, o sea que ya no está aquí la persona, pero ellos no dicen la persona se murió. En nuestro lenguaje todavía traemos eso, la persona se muere, amén. Pero los que estamos en Cristo Jesús no morimos, sino vivimos para siempre. El que sí se nos descompone, se echa a perder, es este cuerpo. Este cuerpo tiene fecha de caducidad, depende cómo lo cuide cada quien. Tiene fecha de caducidad este cuerpo. Pero recuerden que Dios nos hizo, eso yo les dije el domingo pasado, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que Dios es espíritu. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia lo dice que Dios es espíritu. Por eso en Juan 3:24 dice que Dios busca gente que le adore. Pero ¿cómo la busca? En espíritu. Porque nosotros somos espíritu. Amén. Él busca gente que le adore. En Juan 4:23 lo dice. Él busca adoradores que lo adoren, pero que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, ¿qué le volvemos para atrás? En este país, por ejemplo, ellos no pronuncian eso. La generación esta nueva, ¿no? Esta nueva generación sí pronuncia, este se murió. He's dead, she's dead. Está muerta. Ya cambiaron el lenguaje. Amén. Pero las personas de 50 años para atrás, de 60, todavía dicen eso. Yo estaba viendo otra vez una prédica de un apóstol tiene su iglesia él en Sudáfrica. Y ellos también tienen esa educación de cuando una persona ya no está, dicen, she is past, he is past, o pass away. También lo dicen, pass away quiere decir que ya no están aquí, ya se fueron. Amén. Entonces en este país hay esa cultura, hermano, del cambio de la lengua. Amén. En nuestros países latinos, en la mayoría de nuestros países latinos, esta persona se murió. Pero Jesús, ¿qué decía, hermanos? Si usted ha leído los evangelios, Jesús nos adoctrina a su iglesia. Él no decía se murió, él dice la persona está dormida. Él nunca, si usted lee los evangelios, los hemos estado leyendo, no he llegado hasta ahí, pero les he estado enseñando la doctrina de Jesús. Jesús nunca dijo esta persona se murió. No, esta persona duerme. La voy a despertar. Vamos para allá con Lázaro. Lázaro no está muerto, él está. Porque la gente piensa que cuando alguien se muere es porque el cuerpo se le echó a perder o se le llenó de enfermedad o ya no funcionó, se le paró el corazón. Entonces nosotros cuando no entendemos eso, no, si está muerta la persona, ahí está, no, ahí está el cuerpo. La persona, ese espíritu, ese ya está con el Señor, gozándose, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Los que salimos los que se nos daña este cuerpo, hermano, porque nosotros no podemos andar sin cuerpo. Dios nos hizo así. ¿Qué dice la Biblia? Que Él tiene una casa preparada, preciosa allá, que es, hermanos, otro cuerpo. Pero es como, para tener una idea, nosotros es como en el cuerpo que Jesús resucitó. Cristo también trajo este cuerpo humano, natural, que aquí se quedó. En el libro de Génesis hay mucha gente, hermano, cuando no entendemos la Biblia y no somos educados en las cosas del Señor con revelación. Por ejemplo, muchos piensan, en el libro de Génesis hay un versículo que dice, del polvo nacimos y al polvo regresamos, ¿verdad? Pero ahí está hablando del cuerpo, no está hablando del verdadero yo, o del verdadero usted. Usted es espíritu, usted y yo, hermanos, esto es lo que dice la Biblia. Antes de venir aquí a la tierra, estuvimos de allá, nosotros venimos de allá, nosotros no venimos de aquí de la tierra. De aquí de la tierra en el libro de Génesis es cuando dice que Él nos hizo, del polvo nacimos y del polvo regresamos, nos hizo este cuerpo para habitar. Amén. Pero ahora el cuerpo se nos contaminó, tiene fecha de expiración. Depende usted cuánto lo cuide. Papá Dios a veces quiere que duremos 80, 100,
120, 70 años. O hasta que cumpla uno su propósito. Cuando uno cumple su propósito aquí en la tierra, el Señor nos lleva. Así tenga usted 50 años, 40 años, usted ya cumplió su propósito, nos recoge para allá, papá, porque en este cuerpo, hermanos, se nos contaminó de pecado. Entonces, mientras habitemos en este cuerpo, va a haber aflicción. Va a haber aflicción, un poquito de roce con la pareja, aunque sea poquito, pero va a haber. Con nuestros hijos va a haber un poquito, con el patrón. A veces hasta con el clima, como está lloviendo ahorita, sigue lloviendo. Arreció más ahorita el agua. Entonces uno se aflige un poquito por el clima, pero es que yo tenía mis planes, iba a trabajar, iba a echar un cemento, iba a estar en el parque ahí haciendo una carne asada, entonces se aflige un poquito. Pero en el cuerpo que papá Dios nos va a dar, cuando salimos de Él tiene uno perfecto, glorioso. En ese cuerpo, más o menos, los discípulos en aquel entonces le preguntaron a Jesús, pero ¿cómo será en aquel tiempo? Bueno, más o menos para que tengan una idea, y les dijo, en aquel tiempo ustedes tendrán el cuerpo como el de los ángeles. ¿Y cómo era el cuerpo de los ángeles? Que ellos aparecían y desaparecían. Lo mismo el cuerpo que apareció Cristo, hermano. Cuando Cristo resucitó, dice la Biblia aquí que tuvo 40 días ministrando a los apóstoles. 40 días. Y Jesús aparecía y desaparecía. De repente estaban en la reunión y aparecía Jesús ahí. O sea, en la reunión Él estaba espiritualmente, pero ya aparecía en el cuerpo ese. En ese cuerpo uno desaparece y aparece. Usted no necesita para entrar a este edificio, cuando tengamos ese cuerpo, para entrar al edificio usted no necesita que le abran la puerta. Pero es un cuerpo glorificado, purísimo, que nos espera. Por eso es que yo le digo que si yo, ya cuando el Señor me saque de este cuerpo, ya no quiero regresar a Él, hermano. Porque cuando Lázaro lo resucitaron, Él regresó al cuerpo que tenía anterior. Y en ese cuerpo uno mientras tiene aflicciones. Y en el cuerpo que papá Dios nos va a dar, el cuerpo precioso, por eso digo Jesús, no se entristezcan, yo voy a preparar morada para ustedes. Voy a preparar casa. No es un edificio que Cristo fue a preparar un cuerpo santo, glorificado, como el de Él, en el que Él resucitó. Amén. ¿Se fijan? Esa es la vida que papá Dios nos ofrece. Entonces por eso es que vale sacrificarse. No ayuno en la mañana, cuerpecito bonito, precioso, hasta a ti te hace bien. No ayuno, no comida en la mañana, ayunito, no desayuno, para yo poder adorar a papá Dios, poder tener esas ganas. Porque si uno lo llena de comida, ¿no? El cuerpo, apenas comienza usted a leer la Biblia 3 minutos y ya se quiere dormir. ¿Por qué? Porque uno tiene bien alimentado el cuerpo y no el espíritu. Cuando usted tiene bien alimentado el espíritu, hermano, usted dice, voy a leer la Biblia 5 minutos. Y cuando menos se acuerda, usted ya lleva media hora y no quiere parar. Eso es señal que usted tiene bien alimentado el espíritu. Y usted dice, bueno, voy a leer otros 10 minutos, ya llevo media hora. Y la agarra otros 10 minutos, y cuando dice, ya llevo la hora. Eso es cuando uno tiene bien alimentado el espíritu. Y el cuerpo en su lugar. Dios, todas las cosas son buenas. No es que el cuerpo es malo, no es que la comida es mala, no, es buena la comida. Es bueno el clima, como ahorita que esté lloviendo, es bueno. Pero uno tiene que hallarle el sentido que papá Dios le dio a todo. Amén. Y si yo ando viviendo en la pura carne, hermano, ¿qué hacen las personas cuando uno anda viviendo en la pura carne? Todo le molesta. Patrón nos hizo trabajar mucho. Ay, yo pensé que me iba a dar un extra por tanto. No. Y hay uno, el patrón, o el clima, o el matrimonio, o los hijos, o mi economía. ¿Se fija? O sea, no hay contentamiento. Porque cuando yo vivo carnalmente no hay contentamiento. Cuando yo vivo en el espíritu es cuando yo le hallo el significado a todas las cosas y yo me pongo contento, hermano. Amén. Es cuando usted le haya el significado a todas las cosas. Dios todas las cosas las hizo buenas y son buenas. El cuerpo es bueno, la comida es buena, descansar, irse de vacaciones es bueno, el trabajo es bueno. La bendición de Dios es cuando es bueno. Pero con mis propias me hace cansado, fastidiado
y uno el otro día no quiere regresar a trabajar. Amén. Eso es cuando uno trabaja en sus propias fuerzas, sus propias habilidades, y cuando uno no está trabajando bajo la bendición de Dios. Cuando uno trabaja bajo la bendición de Dios, usted trabaja mucho, trabaja poco y produce mucho. Y cuando uno trabaja, hermanos, sin la bendición de Dios, usted puede trabajar, produce mucho, pero se le desaparece. Se me descompuso el carro, ay, 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 esto aumentó, ay, esto otro, oh, otro bill, y se le desaparece el pago. Amén. Pero cuando estamos en Papá Dios nos llamó para eso, para que le hallemos el significado a todas las cosas. Y no digamos, como normalmente, hermano, mucha gente dice, esto es del diablo, aquello es del diablo, esto es del diablo, esta música es del diablo, esta cosa es del diablo. ¿Cuántos no dicen, hermano? Ahorita ya un poquito se callaron, pero que esto era del diablo. Las redes sociales son del diablo. Hermano, y él no hizo nada. A él también lo hicieron. Y uno siempre anda, cuando uno está ignorante, hermano, uno anda heredando al diablo, todo al diablo, estos hijos del diablo, y anda uno heredando al diablo por la ignorancia que hay en uno. El diablo no hizo nada, hermano, porque a él también lo hicieron. El diablo no ha hecho nada, nada es de él. Al contrario, él mismo tiene dueño. ¿Quién lo hizo el diablo? Dios, y Dios es su dueño. El diablo no se manda solo, hermano. Todo lo que está pasando sobre la tierra, Dios lo está permitiendo. Todo, hermano, todo lo que está pasando sobre la tierra, Dios lo ha permitido. Amén. El diablo no tiene nada, hermano. Lo único que el diablo, yo siempre se lo digo, lo único que el diablo tiene es ese cuartito que papá Dios le hizo al infierno y que allá lo va a encerrar por la eternidad. Ese se lo heredamos, hermano, ese cuartito, para que ahí se esté por la eternidad. Pero él no tiene nada, ¿no? Pero cuando uno ha sido educado, todo, no es que, sí, y claro, hermano, claro que las redes sociales las puede usar él, el teléfono lo puede usar. Estaba yendo la otra vez un pastor de España y una ministra de aquí de Estados Unidos, que Dios la usa mucho a ella en liberación. Y ella comentó que un día estaba liberando a una persona y la persona traía en su camisa como una foto o una imagen de una imagen, y que al momento que ella lo estaba liberando, la imagen como que se rió de ella, de la persona de esta ministra que le estaba ministrando liberación. Y el pastor de España, no, eso no puede ser, eso es de loco, yo no sé estos de dónde vienen. Cuando, hermanos, el chamuco puede usar todas las cosas a su favor, las puede usar, pero no son de él. Cuando uno no entiende lo sobrenatural, entonces uno critica que, no, pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo que se puede mover eso? El diablo, el Señor le dio cierto poder, que por ejemplo el diablo puede bajar la bocina esa hasta el suelo, si se le permite. Tiene cierto poder. El diablo puede levantar una silla así. Incluso, hermanos, el diablo puede traer una pistola y jalarle el gatillo y que salgan las balas. Amén. Porque eso es sobrenatural. Para entender lo sobrenatural, ¿cómo uno puede entender lo sobrenatural? Hay que llegar a ese punto. Amén. De lo sobrenatural y entrar ahí. Pero si yo estoy afuera de eso, yo no lo voy a entender, lo voy a criticar. Así es, el pastor de España criticó a esta persona porque él no ha entrado en esa área de lo sobrenatural. Lo sobrenatural demoníaco y lo sobrenatural de Dios. Existen los dos. Por eso en el monte, vamos a leer ahorita un versículo en el monte en la transfiguración. Jesús se transfiguró. Las ropas de él ya no eran normales. Dice allí que se pusieron blancas, blancas. Era un blanco que no se puede, aquí en esta tierra no existe ese blanco.
Yo llevaría a ese pastor, mira eso, hasta la ropa se le transfiguraron a Jesús. Y lo sobrenatural del diablo también puede hacer que él se pueda reír a través de esa imagen. Lo puede hacer, es verdad, si Dios se lo permite. Amén. Pero nosotros para entender eso tenemos que educarnos. Por eso es que Jesús se transfiguró y sus ropas también se le transfiguraron. Yo me imagino que él traía las ropas de algún color, pero ahí se le hicieron blancas, blancas. Porque él entró en lo sobrenatural de Dios. Y allí aparecen Moisés y Elías platicando con él. Y Pedro, hermanos, miren, fíjense lo que es lo sobrenatural. Pedro reconoció que eran Moisés y Elías, cuando ellos ya habían pasado con el Señor miles de años antes de que Pedro existiera, hermanos. Porque cuando uno entra en lo sobrenatural, hermanos, uno lo entiende todo. Ahí ya no hay nada escondido para usted. Estoy hablando de lo sobrenatural de Dios. No hay nada escondido para usted. Por eso es que ellos ahí, Jesús los llevó, se transfiguró Jesús, vino Elías y Moisés, estaban hablando con Jesús. No dice lo que estaban hablando, pero dice que estaban hablando. Posiblemente podía ser de parte de lo que estaban hablando, dicen algunos, de su partida, porque en ese tiempo ya Jesús iba a ir a la cruz y ya se iba a ir con el Señor. Posiblemente, pero no dice ahí de qué hablaban. Pero también dice que Pedro dijo que eran Moisés y Elías los que estaban hablando. Pedro reconoció, cuando Pedro había pasado miles de años que habían actuado Moisés y Elías, Pedro todavía no sustituía, pero él lo reconoció. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en lo sobrenatural de Dios se reconoce todo. Todo queda al conocimiento de uno. Por eso es necesario que nosotros, si usted quiere comprender todo cómo se vive en este mundo, tenemos que llegar a ese punto de entrar en lo sobrenatural. Y es lo que está haciendo Dios, educando a su iglesia para entrar en ese punto. Cuando entramos en lo sobrenatural, pero usted entiende todo, vive en paz, más tranquilo, porque sabe que papá Dios tiene control de todo. Ya no lo sabe aquí, lo sabe desde acá, desde su interior, por el Espíritu. Entonces usted anda en paz, tranquilo, porque papá Dios ha dicho que Él es Jehová nuestro pastor y nada nos va a hacer falta. Nada es nada. Amén. Que tenga usted la confianza que usted dice, bueno, yo voy a tener la ansiedad de esto, de aquello y otro, que va a llegar, se va a suplir esa necesidad. Amén. Pero usted no lo está queriendo traer que se suple esa necesidad por su conocimiento humano, sino es porque usted tiene una 100% confianza en Dios, un conocimiento sobrenatural de Dios. Y es ahí donde papá Dios quiere llevar a su iglesia. Quiere llevarnos a ese conocimiento. Amén. Vamos a Marcos para leer ahí, Marcos 9, 2 al 4. ¿Qué le he estado yo enseñando en estos 5 domingos? Lo que Jesús enseñó a sus discípulos. En otras palabras, la doctrina de Jesús. La palabra doctrina quiere decir enseñanza o muchas enseñanzas. Entonces, si nosotros somos la iglesia de Jesús, tenemos que ser educados con sus enseñanzas. Amén. Si usted ha recibido a Jesús de todo corazón, usted tiene que ser educado con sus enseñanzas. Leemos Marcos 9 al 2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Fíjese que Jesús traía 12, los principales que andaban cerquita de él, todos lo sabemos. Sus 12 discípulos, que al último los llamó los 12 apóstoles, ¿verdad? Sus 12 discípulos traía 12, hermanos. Pero de esos 12 escogió solamente a 3 para llevarlos a conocer lo sobrenatural de Dios, y que tuvieran una experiencia con eso, hermanos. Porque cuando uno tiene una experiencia con lo sobrenatural de Dios, usted es marcado y dice, wow, Dios es realidad. Usted puede decir, yo lo había leído, me lo habían enseñado, pero ahora lo estoy viviendo.
estoy haciendo una vivencia mía. Ya no me lo cuentan, yo lo he vivido. ¿Sí me entiende? Y es ahí donde Papá Dios quiere llevar a su iglesia. Pero no todos están capacitados para que los lleve a ese punto. Porque para que Dios nos lleve a ese punto, hermano, tenemos que darle chance a Dios que nos eduque. Por eso es que aquí Jesús tenía 12 y más que lo seguían. Estos 12 eran principales, pero nomás llevó 3 a ese punto. Porque es capaz que los otros, hermano, como Tomás, que no creía en nada, es capaz que ahí le da el patatús. Hermano, Pedro no cayó, ni Juan, ni al contrario, estaban admirados. Wow, Señor, en realidad, Padre, tú eres el Hijo. Por eso que ellos son los principales que dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y se transfiguró delante de ellos. Dale al 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Yo creo que Jesús no traía ropa blanca, pero se le transfiguró la ropa a blanco. Porque cuando uno entra en lo sobrenatural, hermano, cuando uno entra en ese punto, yo he andado en ese punto de lo sobrenatural, hermano. Wow, dice uno, yo aquí quiero andar, Señor. Y no quiero salir de ahí, porque es algo preciosísimo, ¿no? Se fijan, los vestimentas de Jesús, hermano, se hizo blanca, un blanco que no existe en esta tierra. Para darnos una idea, dice como la nieve. El 4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. En el 5, a ver qué dice, Leo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se fijan, hermano, hasta ahí está bien. Se fijan que ahí Pedro reconoce que los que estaban hablando con Jesús era Elías y era Moisés, hermano. A la vista de todos, hermano, Elías habían muerto. Pero se fija que no estaban muertos. Como dice una canción, en el mundo andaban de parranda. Andaban de parranda con el Señor, hermano, allá viendo en el cielo. Wow, Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues son las moradas allá, las casas que estoy preparando para aquellos muchachos. Allá, no, aquí vamos a hacer el evento. Acá está la corte celestial. Y allá andaban ellos, hermano. ¿Se fija? Entonces nosotros, hermano, aquí en la tierra, lo único, después de que recibimos a Jesús, lo que nos acaba es este cuerpo. Pero cuando se nos acaba este cuerpo, Dios tiene otro preciosísimo, hermano. Preciosísimo, para que tenga usted una idea, así como el de Jesús. Jesús aparecía aquí en la tierra y desaparecía. Amén. Y Jesús estaba, tal vez esto no lo vamos a tener nosotros, no sé, que Jesús estaba, donde quiera Él estaba cubriendo todo lo de la tierra. Tal vez hay algunos atributos que nosotros no lo vamos a tener, porque esos son especiales para el primogénito Hijo de Dios. ¿Quién es el primogénito Hijo de Dios? Jesús, que tal vez no vamos a estar a la vez en alguna parte de la tierra, a la vez en todos lados. Amén. Porque eso es una de las que no tiene el diablo. El diablo puede estar a la vez en un lugar, pero no como Jesús, que puede estar en todos lados a la vez. Amén. Esos tributos solamente los tiene Papá Dios. Y Papá Dios le pasó eso a Jesús. Amén. Pero se fijan, hermano, lo más importante en ese versículo que acabamos de leer es la transfiguración de Jesús. Y que bien solamente llevó a 3 a este experimento. ¿Por qué llevó a 3? Porque solamente 3 estaban preparados para tener esta experiencia, hermano. Y allí nosotros pertenecemos. Amén. Pero cuando se nos cayó eso a nosotros, cuando pecamos. En el huerto del Edén, echaron para afuera de esa vida, hermano. ¿Cuál vida? La vida sobrenatural. Nos echaron para afuera de allí. Ahora en Cristo Jesús la podemos recuperar, pero nos cuesta, hermano, recuperarla. ¿Por qué? Porque ya nos contaminamos de maldad, nos sembraron otras ideas, nos pusieron al revés. El diablo, ¿qué es lo que hizo? Las tinieblas, cuando fuimos echados del huerto del Edén, caímos en las tinieblas. Y el diablo nos educó bien, hermano, que nos puso contrarios a Dios. Todo lo contrario a Dios.
Por eso es que Dios dice que demos. ¿Y qué hacemos nosotros? No, yo no quiero dar, porque estoy bien educado por las tinieblas. Dios dice que demos gracias, y la mayoría de gente no quiere dar gracias. ¿Pero por qué? Bueno, la mayoría de nosotros los latinos, por ejemplo, en la educación de este país, en la cultura de este país, usted le abre la puerta a la persona y se acaban por darle gracias. Y a veces a nosotros nos abren la puerta, no, pasa uno y ni me interesa darle uno gracias. Se fija, porque en nuestra cultura no está eso. En la cultura de este país sí. Amén. ¿Por qué? Porque estos son desde el principio cristianos. Amén. Fueron educados así. ¿Se fijan, hermanos? Pero lo que me llama a mí mucho la atención aquí, que de los 12 principales que traía Jesús, solamente llevó a 3. Entonces nosotros eduquémonos tanto que nosotros somos parte de esos 3, que Dios nos pueda llevar a tener experiencias poderosas, hermano, poderosas. Pero para eso una de las cosas que tiene que pasar en la vida de uno es alimentar el espíritu, alimentar el espíritu, alimentar el espíritu, y no tanto alimentar el cuerpo. Al cuerpo más hay que darle tantito para que sobreviva. Pero si yo le doy mucho, el cuerpo me quiere gobernar. Amén. Me quiere gobernar, pero el cuerpo no fue hecho para que nos gobierne. ¿Quién nos debe de gobernar a nosotros? Nuestro espíritu, mi espíritu, yo mismo, a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Entonces papá Dios ahí nos va a llevar, hermano, a que tengamos experiencias con el Señor, pero tal vez no a todos. Amén. Jesús no llevó a todos. Entonces parte de lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos en aquel entonces. Son parte de las experiencias que ellos pasaron con Jesús. Amén. Que regresemos a nuestra vida. Nosotros no pertenecemos a una vida natural, hermano. Nosotros pertenecemos a esa vida, a la vida sobrenatural. Ahí pertenece a usted. Y yo y todos caímos de esa vida. Ahora a través de Cristo Jesús podemos ser educados, esforzarnos y entrar en esa vida. Ahí es donde uno tiene casi todas sus necesidades suplidas. Casi todas sus necesidades suplidas. Mientras yo no entre a esa vida, voy a salir al fin de mes, las deudas se van a apoderar, el negocio no va a querer dar, y si se da, me entra por aquí, me lo sacan por allá, y cosas así. Amén. Pero cuando yo entro a esa vida, es cuando casi todas mis necesidades las tengo suplidas y en abundancia. Amén. Vamos a Marcos 1, estamos en Marcos 9, vamos más para atrás a Marcos 1, 14 y 15. Les quiero enseñar algo más ahí. ¿Qué estamos aprendiendo? La doctrina de Jesús. En una manera más moderna, diríamos, las enseñanzas que Jesús enseña a su iglesia y a donde Jesús nos quiere llevar. Marcos 1, 14 y 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando. ¿Qué es predicar, hermano? Enseñar el evangelio del reino de Dios. El 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Esto es clave, hermanos, para los que queremos entrar en lo sobrenatural, como entraron allí. ¿Cuántos llevó Jesús a tener esa experiencia sobrenatural con 10? Llevó a tener esa experiencia sobrenatural con Moisés y Elías. ¿A cuántos llevó de los 12? A 3. Nada más a 3. Porque estos 3 se habían esforzado por creerle. Y Jesús sabe, hermano, Dios sabe quién tiene hambre de Él. Nosotros podemos engañar, pero a Dios no lo podemos. Va a llevar solamente a los que tienen hambre de Él, de aprender más de Él. Amén. Aquí hay 2 cosas bien importantes. Para yo llegar a ese punto, hermano, tengo que aprender qué es la palabra arrepentidos. Yo les digo, yo nací en una iglesia bautista 100% natural. Le enseñan a uno la palabra
natural, uno se emociona y uno, ay, bonito es el Señor. Qué bonita es la vida de Dios. Pero uno no puede vivir la vida de Dios, hermano, cuando uno le enseñan lo natural. Lo natural es que le enseñe la Biblia. Me encantaban las historias, pero ahora me encantan más, porque ahora ya las estoy viviendo. Ya no tan solo las leo, las oigo, no las leo y las oigo, sino que ahora las estoy viviendo. Amén. Entonces yo cuando estuve en la iglesia bautista, ahí nomás era natural, no creían en lo sobrenatural, ni hablaban de eso. Después hicimos la transición a lo sobrenatural, y ahí fue cuando dije, wow, esto existe, papá Dios es real. Yo solamente lo había leído, hermano. ¿Sabe qué? Me chorreaban las lágrimas, porque ahora sí lo voy a vivir, decía yo. Antes de eso me emocionaba, me ponía bien contento, pero ahora del contentamiento aumentó, ¿no? Que me lloraba yo, me hincaba ahí y lloraba. Amén. De contentamiento, de alegría, de vivir el evangelio, que es real, hermano, que es real. Cuando uno se lo han enseñado naturalmente, uno piensa, yo así pensaba, ¿será real esto? ¿No será? Bueno, se oye bien bonito. Y ¿sabe qué? Yo decía, para motivarme yo solo, voy a creer que es realidad. Y eso me motivaba a mí a estar a la hora, de estar en los servicios que hicieran, en la adoración, adorar al Señor, estar en los estudios, leer mi Biblia, hermano. Porque yo pensaba, dije, voy a pensar que es verdad, porque eso me hacía a mí sentirme bien. Mi contento, yo dije, voy a pensar que es verdad, aunque no he vivido nada, decía yo, hermano. Yo no sé ustedes, aunque no he vivido nada, pero yo voy a pensar que sí. Amén. Entonces la palabra arrepentidos allí, Jesús se las enseñó a ellos, a Juan. Cuando Jesús los tomó a ellos y los llevó a tener esa experiencia, es porque del arrepentimiento les voy a tener una experiencia conmigo para que se arrepientan de verdad, hermano. ¿Y qué es arrepentirse de verdad? Por ejemplo, en el Bautista yo hice dijeron que este era mi arrepentimiento. Yo pasé adelante, hermano, levanté mis manos, me compuje un poquito y ya pasé para atrás. Ya, a ver, que se van a arrepentir. Ya eso era la palabra arrepentir. Pero eso es parte. Pero entonces, el arrepentimiento genuinamente es que le cambia a la persona. Después de eso yo oí que el arrepentimiento era que le cambie la mentalidad a la persona. Arrepentimiento es que le cambie la mentalidad a la persona. Pero tú no eras al 100%. Una persona arrepentida verdaderamente es que le cambió el corazón. ¿Cuándo le cambia el corazón a una persona? Cuando era mala y ahora es buena. A Pablo le pasó eso. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y él era así como yo, no estaba arrepentido, hermano, con mucha iglesia. La mayoría de la iglesia hoy en día no está arrepentida. ¿Cuándo es cuando uno no está arrepentido? Uno no vive nada de Dios. Cuando uno no vive nada de Dios, que uno no está arrepentido. Pero cuando usted dice, aunque me pongan 50 días de ayuno, yo los quiero hacer, Señor, pero ayúdame a hacerlo. Llega la hora de adorar. A usted, sin que nadie le diga, usted se para y se pone a adorar al Señor. Y paran los músicos, hermano, un verdadero arrepentido, paran los músicos y él dice, no, hombre, sígueme otra. Canten otra de adoración para el Señor. Pero cuando uno está arrepentido, hermano, uno, y antes de que paren, no, párense, yo estoy cansado. Ya están tomando mucho tiempo, dice, yo tengo que ir a hacer algo. Y todo falta la predicación, todo falta que hagan los anuncios, que recojan el diezmo, y todo eso. Uno se molesta. Señal que la persona no está arrepentida. Como dice la Escritura. Uno se puede arrepentir como dicen los hombres, pero eso no es como Dios lo demanda. Dios quiere que nos arrepentamos conforme a su palabra, no es como alguien lo enseña, hermano. Y eso me lo enseñaron a mí. Pasé aquí, lloré tantito. Allí, porque uno se compuje, hermano, porque yo conocí un apóstol, hermano, que él hablaba mucho del alma. Dice, el alma hace un show. La alma
hace shows. Y cuando uno pasa así humanamente, ay Señor, me arrepiento, Padre, me arrepiento. Uno hasta puede gritar, hermano, y aventar unos gritos de llanto, pero es puro fingimiento. Después usted viene para acá el lunes a trabajar y es la misma persona. No, cuando uno está verdaderamente arrepentido, usted ya no es la misma persona. Usted dice, wow, yo me enojaba bastante. Ahora me enojo la mitad de eso que me enojaba. Wow, esos diezmos decía que no eran del Señor. Bueno, ahora yo doy la mitad. No lo doy completo todavía, pero doy la mitad. Señal de arrepentimiento. Señal que uno comienza a cumplir la palabra. Y eso Jesús lo enseñó, hermano. Arrepentidos. Y creer el Evangelio. El Evangelio es creer en las. Evangelio quiere decir buenas. Es decir, arrepentido, pero tengo el mismo carácter, hermano, las mismas dolencias. Es que nadie me quiere a mí. Es que yo estoy pobre. Quizá Dios tenga misericordia de mí. Esa es señal de una persona que no está. Así piensa la mayoría de la gente que anda en el mundo sin Jesús. Una cosa es recibir a Jesús y arrepentimiento. Cuando entra uno en verdadero arrepentimiento, usted tiene un cambio en su vida, principalmente su corazón. Su cambio de corazón. Y cuando usted tiene un cambio de corazón, cambia su manera de pensar, su manera de expresarse, su manera de ver las personas. Cuando uno un verdadero arrepentido, hermanos, viene por de Dios a un verdadero. Hay un verdadero arrepentido, hermano. Él quiere alimentar su espíritu y su espíritu. Aquí en Estados Unidos, hace como 80 años, hubo un avivador, hermano. Una persona que andaba en lo sobrenatural, vamos a decirle así, casi al 100. Al último se tuvo que ir con el Señor porque él hizo tantos ayunos que su cuerpo se le dañó. Porque él tenía un deseo de andar en lo sobrenatural. O sea, él alimentaba demasiado su espíritu que el cuerpo dio un poquito el cuerpo. El cuerpo, como le digo, es bueno, tenemos que alimentarlo, tenemos que cuidarlo también. La Biblia lo llama, que es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo, pero tiene su porción. Cuerpo. Yo le digo, si yo en la mañana, hermano, 3 huevos, un montón de frijoles, una buena salsa, 5 tortillas, el cuerpo va a estar bien alimentado. No van a decir, adore, voy a durar 5 minutos y ya después, ya, en mi mente, no, esto ya parar. Ya. Pero en cambio, si usted está alimentando su espíritu, usted no quiere que paren, quiere otra. Amén. Entonces esa es una de las claves de la enseñanza de Jesús para entrar en lo sobrenatural y tener experiencias arrepentidos. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentidos? Cambio de corazón. Cambio. De lo malo que lo traemos y que venga el bueno, el que ama al Señor, al que quiere cumplir su palabra, el que sale. Cuando una persona tiene cambio de corazón, sale de lo natural y anda en el espíritu. No es que va a andar volando, hermano, allí. No, a esa persona, hermano, le pueden poner unas cachetadas, hermano, y no se le va a golpes a usted. Lo pueden golpear, hermano, por predicar el evangelio. Lo pueden golpear por predicar el evangelio y él no deja de predicar. En cambio, yo he oído pastores, van a una iglesia, no le dan la ofrenda, ellos esperaban que se les diera. No, yo ya quiero dejar esto no sirve. Porque ellos no están arrepentidos. Una persona arrepentida predica diferente. No predica señalando, ni insultando, ni diciendo hijos del diablo, que se roban, no sé qué. No. Todo predicador, hermano, Dios nos trajo a predicar la palabra.
solamente a eso. Para condenar, hermano, el mundo ya nos tiene, no necesitamos que nadie nos condene. Jesús dijo que Él vino a salvar. ¿Por qué? Porque se vino a salvar es que estamos en un problema, ¿no? Si usted va a salvar a alguien del río, usted lo va a salvar porque se anda ahogando, porque tiene un problema en el río, ¿verdad? Tiene un problema esa persona. Entonces Jesús a eso vino, dijo que Él vino a salvar al mundo, porque estamos en un problema. Así el mundo lo reconozca, lo entienda o no, estamos en un problema. Amén, hermanos. Esto es esencial que pase en la vida del discípulo de Jesús. Arrepentidos, cambio de corazón, cambio de ver las cosas. Ya usted no se enoja por cualquier cosa. Usted ya no se desespera porque dicen que el mundo se va a acabar. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo no estaba arrepentido. Bueno, no tenía nada de arrepentido, ahorita ya tengo algo. Decía el mundo se va a acabar, pero ¿cómo? Yo quiero vivir y quiero gozar. En cambio, cuando uno está arrepentido, que se acabe, si es que se va a acabar. Nos vamos a descansar rápido con el Señor. Nos vamos a descansar. Y cuando usted no le tiene nostalgia a la vida, hermano. Mientras, hermano, uno tiene sus hijos, tiene su hija, su hija se le va a casar. Ay, arma un show. Es que yo no quisiera que te fueras. Si estuvieras aquí conmigo todo. Pues ella tiene que hacer su vida. El hijo tiene que hacer su vida también. Uno arma un show. Porque uno comprende, piensa que le va a ir mal, que alguien la va a tratar mal y todo. Por eso no quiere a veces que se despeguen de uno, ¿no? Por ejemplo, si usted ha vivido en su casa por 20 años y usted tiene que dejarla. Uno la mira, ya va usted y regresarme a verla, aunque sea la última vez de mi casa, porque me voy. No sé si regrese, dice uno. Porque uno no está arrepentido. Cuando usted está arrepentido, vámonos. Vámonos, que nos esperan cosas preciosas, preciosísimas, aún más. Amén. Vamos a Juan 16, ya casi termino, ¿no? ¿Cuánto tiempo? La pastora me lleva el tiempo muy exacto, ¿no? Juan 16, del 12 al 13. ¿Lo tienen? Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os guiará y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Regrésate al 13 y ahí déjamelo. Leo, gracias. Se fija, hermano. Otra de las cosas que decía Jesús. Yo me voy a ir. Ustedes deben de saber esto. Jesús no está más aquí, pero Él dice, no se quedarán solos. Les enviaré el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Por eso es que cuando usted anda en el Espíritu, ¿no? Cuando usted anda en lo sobrenatural o anda en el Espíritu, usted sabe lo que va a pasar en el mundo antes de que pase. Antes de que pase. Amén. Si ya ha cambiado su corazón y usted anda en ese ámbito, antes de que pase un terremoto usted lo va a saber. Va a pasar un terremoto allá en China, o va a pasar aquí a 2 horas de mi casa. Papá Dios es así. Como papá Dios nos puso gobernadores de esta tierra, antes de que pase algo en esta tierra, Él lo tiene que avisar. Amén. Y hay un versículo que dice así, aparte de esto que dijo Jesús: no hará el Señor nada antes de que se los declare a sus siervos los profetas. Amén. El Señor ha prometido, antes de que pase algo aquí en la tierra, avisárselo a su iglesia. Amén. Esa es otra de las seguridades que nosotros debemos de tener. Así que si le va a pasar algo a mis hijos, Dios ya me lo avisó a mí antes de que les pase. Si le va a pasar algo a mi economía, Dios me lo avisó. Amén. Por ejemplo, Jesús supo
cuando Pedro iba a ser zarandeado. Pedro no sabía. Jesús sí sabía, porque Jesús andaba en este ámbito. Pero como Pedro no sabía y Jesús sí sabía, Jesús se lo comunicó a Pedro. Pedro, vas a ser zarandeado, Pedro. El diablo te ha pedido, ya ve que el diablo no puede hacer lo que él quiere. Le pidió permiso al Señor para zarandear a Pedro. Yo he rogado para que tu fe no falte. Yo pienso que Pedro haber dicho, Señor, y ya rogaste para que no me pase, para que no me zarandee. No, él te va a zarandear, pero en medio tú vas a ser victorioso en medio de esa zarandeada. ¿Qué quiere decir zarandeada? Problemas de la vida que le pueden venir a uno. Israel, el pueblo de Dios, le vinieron muchos problemas y Dios se los avisó y Dios le dijo, por estas cosas que te van a pasar cierto tiempo. Después de este tiempo ya podemos entablar otra vez relación conmigo y se restaura la bendición en ustedes. Él le decía al Señor. Entonces, cuando uno es discipulado por Jesús, usted sabe lo que va a pasar. No nos debe de tomar por sorpresa, para que no nos vaya a dar un patatús allí. Amén. Incluso cuando a su hijo le anden enseñando cosas malas, el diablo por medio de otro muchacho, el Señor se lo va a avisar, hermano. Se lo va a avisar para que usted tenga cuidado de eso. Amén. No para que vaya y se agarre a golpes con otro muchacho que le anda influenciando a su muchacho o a su muchacha a hacer cosas malas. No, para que usted ore, amén, platique con su muchacho o su muchacha, amén, y no le haga caso a eso, porque eso no es el muchacho, es el diablo que está usando al muchacho para influenciarle a uno su hijo. ¿Se fija? Para eso es esto. Y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Tú no vienen. Por ejemplo, la mayoría de los apóstoles en esta área, hombres de Dios que anduvieron en esta área, hermano, antes de que les llegara el tiempo de partir, ellos ya sabían que les quedaba poquito tiempo en esta tierra. Pero ellos ya no se ponían así, no, Señor, yo no me quiero morir. No. Amén. Entonces, cuando uno está bien discipulado por Jesús, no por lo que enseñan los hombres, sino por la palabra de Jesús, que es la revelación de Jesús, a usted ya no le toman por sorpresa las cosas. No, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía aquello. Amén. Conocí de un apóstol en aquellos tiempos de Michael Jackson. ¿Cuándo se acuerdan de Michael Jackson, ese artista del mundo famoso? Que el Señor le dijo a este apóstol que ya se iba a morir. Yo no sé si él recibiría a Jesús o no, pero si no recibió a Jesús, pues él sí se murió. Y él le dijo cuándo iba a pasar eso. Amén. A este apóstol. En aquellos tiempos. Amén. Entonces Dios ha prometido que sus seguidores, hermano, en otras palabras, Dios ha prometido que sus seguidores no estarán en verdaderamente, porque no manifiesto nada en mí. Ya lo hago por religión, hermano, las cosas del Señor. También se pueden hacer por religión. Cuando yo digo que son enseñadas por el ser humano, son eso, por religión. Por religión es una persona que usted dice, no, pues que yo soy esta religión, yo soy de aquella religión. La religión es algo que no existe. Amén. Es una mentira. Porque lo que verdaderamente existe aquí, hermano, lo que verdaderamente existe son las cosas de Dios y las maldades que hace el diablo. Nomás son dos cosas y ya. Eso de las religiones, no sé de dónde saldrían esas palabras, ¿verdad? Pero aquí nomás existen dos cosas, las que hace Dios y las que hacen las tinieblas y punto. Así puede decir alguna persona, ya, ¿qué otra religión? ¿Qué otra religión? Pues eso también es de uno de los dos estos. ¿Es de papá Dios o es del diablo eso? ¿Se fija? Entonces, cuando uno está bien informado de todas estas cosas, usted ya no se quiebra la cabeza porque la religión, que aquella otra. No, pues nomás hay lo malo nomás viene de un lado y lo bueno también nomás viene de otro lado. Y en este mundo nomás hay bueno y malo y punto. Ya no se quiebra uno tanto la cabeza. Amén. Está aprendiendo, hermano. Entonces, papá Dios quiere llevarnos allí. ¿Cómo nosotros llegamos allí, hermano?
¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas? Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Amén. Vamos a Hechos 1. Hechos 1, 3 al 5. Entonces yo puedo decir que todos somos originales, pero los hechos lo demandan más de lo que una persona puede decir y hacer. Lo leemos, Hechos 1:3, dice: a quienes también de haber padecido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Jesús estaba a punto de salir, hermanos, de esta tierra, para ya no regresar, bueno, va a regresar, pero en este tiempo, en aquel tiempo ya no iba a regresar, a volver a estar con ellos en la tierra, ya no, hasta este tiempo regresar, les enfocó algo preciosísimo a los discípulos de él: que no se movieran de Jerusalén, que no hicieran nada hasta que viniera el Espíritu Santo sobre de ellos. Entonces, nosotros somos discípulos de Jesús. Esto tiene que pasar en mi vida. Tiene que pasar. Amén. Que el Espíritu Santo venga a ser bautizado. Este es el segundo bautizo. Hermano, cuando a mí me enseñaron el bautizo, diga, yo muy el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, aquí lo dice también, el bautismo de agua, que uno lo agarran, lo meten ahí unos segundos y lo sacan. Amén. Tenemos que hacerlo, sí. Pero este es el otro bautismo. En el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace este bautismo? Principalmente este bautismo, hermanos, hace esto: levanta, amén, de lo natural, y nos comienza desde allí a proyectar a lo sobrenatural. En otras palabras, me saca de la naturaleza que yo he vivido 20, 30 años y me comienza a enseñar lo sobrenatural de Dios. Desde ahí para acá, hermano, es donde comienza lo sobrenatural en una persona. Y de ahí comienza usted a ser dirigido por el Espíritu, gobernado por el Espíritu, instruido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero tenemos que pasar esta experiencia. Yo no puedo andar en lo sobrenatural y no pasar por aquí. Por eso es que Jesús mismo aquí dice: me voy, pero ustedes no se quedan solos, van a pasar al otro bautismo. Y con el otro bautismo ustedes van a tener derecho a que el Espíritu Santo sea el maestro, los instruya, los desprenda de lo natural y los lleve a su hábitat, hermanos. La hábitat de nosotros, hermanos, no es lo natural. No es lo natural. La hábitat de nosotros como hijos de Dios es lo sobrenatural. Ahí es donde Papá Dios habita, hermano. Lo sobrenatural. Pero ahora, como eso se perdió, ahora yo tengo que aprender a acceder a esa área, hermanos, o a ese hábito, o a esa vida. Creo que la palabra más correcta es a esa vida. Amén. De lo sobrenatural. Usted y yo allí pertenecemos. La humanidad entera, hermano. Si todavía no reciben a Cristo, no importa. Ellos pertenecen allí a lo sobrenatural. Amén. No son ningunos hijos del diablo ni nada. Todos pertenecemos a ese ámbito, hermanos. Ahora hay que educarnos para llegar allí, eso sí. Y el que se eduque más rápido, llega más rápido. Jesús se educó por 3 años, anduvo con los discípulos, hermano. 12 los eran los que estaban bien de Jesús, comían con él, dormían con él, andaban con él, predicaban con él, todo con él. Y de esos 12 solamente 3 calificaron.
adelante. Después, hermano, entraron los demás. Ya ve que después de que Jesús resucita, Tomás dijo, ahora sí creo, Señor, ahora sí creo. Ya ve cómo se iban acomodando los demás. Ahora sí creo, Señor. ¿Se fijan, hermanos? Esta es la promesa. Luego en Hechos 2, del 1 al 4, ahí démosle vuelta, ahí está, ya termino con esto. Nos vamos a descansar, a comer. Después, esa es la promesa que Jesús les dice, no se muevan de aquí hasta que no pase esto, y aquí está donde pasa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, en Hechos 1, Jesús los instruye. En Hechos 2, 1, reciben lo que Jesús les instruyó. Desde allí ellos, hermano, desde ahí para ahí nos quedamos. El domingo que viene seguimos. De ahí comienza la iglesia de Jesús. Y hay mucho que aprender de la iglesia de Jesús. Nosotros no debemos de aprender de la iglesia de los bautistas, de la iglesia de los apóstoles, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia católica, no, de la iglesia de Jesús. Jesús. Yo estuve aprendiendo en la iglesia bautista, hermano, y ahí dicen que no hay espíritu. Dios santo, Dios los perdona. Y en otras tal vez no lo rechazan, pero no enseñan del espíritu. Y entonces yo cómo voy a acceder a mi vida sobrenatural si Jesús dice que es a través del Espíritu Santo, de recibir ese Espíritu Santo y experimentar ese bautismo y hablar en lenguas. Pero yo un día salí de allí, Dios es tan bueno, un día salí de allí y he experimentado esto. Y en este último tiempo Dios ha dicho que lo voy a experimentar más. ¿Por qué pasa, hermano? ¿Usted quiere experimentar eso? Mente su espíritu, mente menos su cuerpo, cuide su cuerpo. Dele la comida que necesita, pero alimente más su espíritu y entraremos allí. Entraremos allí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Alimentar el espíritu. Yo le digo, este cuerpo es bonito, hermano. Y uno se peina y se echa uno su cremita para verse uno bien, no hay ningún problema. Se echa su perfumito, es bueno todo eso, hermano. Uno huele bonito y todo eso es bueno. Pero aún sobre todas esas cosas, usted sabe cuánto usted le da a su cuerpo. Su cuerpo es su casa. Su cuerpo no es usted. Aprenda esto. Su cuerpo no es usted. Su cuerpo es un instrumento para usted vivir en esta tierra. Amén. Porque aquí sin cuerpo, hermano, no puede vivir usted. Un espíritu sin cuerpo es ilegal en esta tierra. ¿Por qué cree que los demonios andan buscando un cuerpo, hermano? Ellos son espíritus servidores. Nosotros somos espíritus, pero somos espíritus hijos del Todopoderoso, hermano. Y lo del Poderoso está a nuestro favor. Ahora eduquemos para que tú venga, hermano. Y Dios ha prometido que en estos tiempos va a aumentar su enseñanza, hermano. Y va a despertarlo a usted, como me ha despertado a mí para anhelar eso. Dice ahí un versículo que dice que en los últimos tiempos no tendremos necesidad que nadie nos enseñe. Y estos son los últimos tiempos. ¿Sabe qué nos va a enseñar? El Espíritu de Dios. Claro, el Espíritu de Dios entiende esto. Cuando dice que nadie nos enseñe, no es que no vamos a tener un pastor, un apóstol, un evangelista o un ministro, como usted lo quiera llamar, del Señor. No es eso. Lo que dice que el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja esto? El Espíritu Santo nos va a enseñar a través de esa persona. Eso es lo que dice ese versículo, porque hay muchos que mal lo entienden. Ah, no, es que yo no recibo de nadie. Aquí dice que el Espíritu Santo me enseñará a mí. Sí, pero a través de alguien más. De alguien que ya se dejó enseñar por él. Dios sería injusto tratar de enseñarme a mí por alguien que no se ha enseñado por él primeramente.
Eso Jesús lo llamó ciego, guía de ciegos. Cuando uno está siendo enseñado por un ciego, uno es ciego, hermano. Y si uno está siendo guiado por un ciego, ¿a dónde vamos a parar? A ningún lado bueno, porque un ciego no puede ir a un lado bueno, hermano, porque él anda bien. ¿Se fija? A ver a dónde le pega. ¿Sí? Pero no, tenemos que ser enseñados por el Espíritu, por personas que están poseídas por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces de aquí, hermano, comienza la iglesia de Jesús, la original iglesia de Jesús. Ha habido muchas religiones que se dicen, hermano, aquí, allá ahí por la Jimmy Carter, en la Singleton, hay una iglesia que se dice que es de Jesús, pero no tiene las enseñanzas de Jesús. Y tienen en la entrada, ¿saben? En la entrada tienen un letrerote que dice ahí, Jesús, Rey, parece que dice Jesús, Rey de Reyes. No, dice Jesús es el Señor. Y si uno está ignorante, no, esta es una iglesia, ahí dice Jesús es el Señor, tienen la Biblia, yo me meto ahí. Uno puede llegar allí, pero cuando usted mira que no están enseñando conforme a la Biblia, vámonos de aquí. Pero si uno está dormido, no, y aquí estoy bien contento. Mira, ahí está, ahí dice en la entrada, Jesús es el Señor. Dice Jesús que en los últimos días vendrían muchos profetas enseñando de Él. La Biblia dice, lo llaman así, muchos Cristos. Amén. Muchos Cristos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Cristo? Ungido. Pero ungido ¿por quién? Ungido quiere decir una persona que carga poder. Pero ¿poder de quién? Ahí es donde está el dilema, hermano. ¿Poder de quién? Hay dos poderes, el de las tinieblas y el de Dios. ¿Se fijan? Pero si yo alimento mi espíritu, soy guiado por el Espíritu de Dios, hermanos, tengo la experiencia del bautismo de hablar en lenguas, ¿quién me puede engañar? Nadie, hermano. Nadie. Póngase de pie, oramos, nos quedamos en este punto. El domingo que viene vamos a ver la verdadera iglesia de Cristo en manifestación. Póngase de pie, estírese tantito. Estamos a buen tiempo. Creo que ya paró el agua, ¿no? Ya paró el agua, nomás está. Ya llovió, y ahorita podemos salir bien tranquilos, no nos vamos a mojar. Amén, hermanos. Entonces esto es bien esencial, se los quiero recalcar, alimentar al Espíritu. Como le digo, no, usted puede echarse una carnita asada, no hay ningún problema, pero fíjese cuándo se la come. Una carnita asada, unas carnitas de puerco. ¿Cuánto les gusta el puerco, hermano? Está rico, hermano, el cuerpo está rico. A mí me gusta los chicharrones, los cueritos de puerco, hermano, con salsita. Nosotros le echamos una. Sí, hermanos. ¿Se fija? Eso no es bueno todo, pero en su tiempo todo. ¿Cuántos no quieren ir de vacaciones? Uno se va de vacaciones, no porque se va de vacaciones. Una vez conocí a un hermano que dijo que no se podía ir a unas vacaciones, porque si venía Cristo, ¿cómo íbamos a andar allá? Y Cristo acá en la iglesia, porque él pensaba que nomás Cristo iba a venir aquí, hermanos. Y fíjate, falta de educación, hermano, falta de educación. Por eso uno piensa así. ¿Se fijan, hermano? ¿Cuánto no debemos ser educados? Amén. Educados con la verdad del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos has dado, Señor. Que nos instruye, papá, nos guía, nos motiva, Señor. Y queremos vivir esto, Padre. Queremos manifestarlo, papá, entrar a ese punto de lo sobrenatural, Señor. Como un día Jesús, Padre, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a tener una experiencia inolvidable para ellos, Señor. Y se dieron cuenta, papá, que ellos allí, llévanos a nosotros, papá, a tener experiencias con usted. Cada uno de los que estamos aquí, Padre, que la carnalidad que nos ha poseído nos suelte en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, papá, porque usted es bueno, Padre. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Declaro, Padre, sobre tus hijos que dan fruto, Padre, al 30, al 60, al 100 por uno, Padre, para tu gloria y tu honra, Padre, para que usted sea glorificado, para que el Hijo sea glorificado, papá.
y que su Santo Espíritu se goce, se alegre, papá. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Bendecimos este día, bendecimos la semana que llegue, bendecimos nuestras finanzas, nuestros negocios, bendecimos el matrimonio, Padre. Declaramos victoria sobre nuestros hijos, nuestra descendencia, hasta que Cristo venga, papá, por nosotros, hasta que Jesús venga. Venida de Jesús, creemos que está cerca, Padre. Tu venida está cerca, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Guarda sus corazones, que nadie les robe la palabra,